Continuamos relatando las aventuras y desventuras que marcaron el sino de la conocida como Guerra de las Dos Rosas, el último de los conflictos medievales en Inglaterra. Ricardo de York y el conde Salisbury, tras su victoria en la batalla de San Albano, vuelven a ocupar el centro de poder. Enrique VI continúa ejerciendo como rey. Ricardo de York de momento no pretende derrocar al legítimo soberano de Inglaterra, aunque una serie de rumores concernientes a la salud del monarca vuelven a inundar todos los despachos y cancillerías de los más insignes lores ingleses. Enrique VI, levemente herido en la batalla de San Albano, ha vuelto a recaer en su enfermedad. El rey se ha adentrado de nuevo en su particular estado catatónico. Pasa los días sin pronunciar palabra alguna, ensimismado y acobardado ante la visión de tan siquiera una gota de sangre. No, un rey no puede mostrarse de esta manera ante sus súbditos. Margarita de Anjou es sabedora que York y Salisbury se han convertido de nuevo en los gobernantes de facto de toda Inglaterra, pero aún tiene esperanzas de que su esposo vuelva a recobrar la cordura. La reina ordenó el traslado de toda la corte al seguro castillo de Kenilworth. Un cambio de aires y permanente aislamiento de las insidias de Londres ayudarán a la esperada pronta recuperación del monarca inglés. Y si hiciera falta, Kenilworth se convertiría en el último bastión fiel a los Lancaster. El Tesoro Real no reparó en gastos a la hora de equipar al castillo con 26 serpentines, un tipo de cañones que arrasarían con cualquier enemigo que tan siquiera osara acercarse. Pasaron 4 años de una velada paz en el reino, con nuevamente un buen gobierno de la dupla York-Salisbury, aunque todos los actores no perdieron tiempo a la hora de consolidar sus posiciones. El conde Warwick, el héroe de la batalla de San Albano, fue destinado a la fortaleza de Calais, el último reducto inglés en suelo continental. Con este astuto nombramiento, la causa York-Salisbury se aseguraba el dominio efectivo del Canal de la Mancha, además de la fidelidad de la guarnición de Calais, el más grande ejército de toda Inglaterra. Margarita de Anjou, por su parte, tanteó a todos los cabeza de familia de las más ilustres casas inglesas. La mayoría estaba de su parte, sí, pero la reina necesitaba muchos más soldados, miles. Gastaría la cantidad necesaria para pertrechar y adiestrar a herreros y campesinos, dispuestos a luchar por la causa de su soberano. 9.000 hombres fueron reclutados bajo el nuevo estandarte de la reina, un cisne plateado, mientras que 8.000 hicieron lo propio bajo el signo del antílope, el emblema de Enrique VI. Henry Beaufort, el nuevo duque de Somerset tras el fallecimiento de su padre, fue el principal valedor de la causa Lancaster, fielmente secundado por otros ilustres hombres, como los lores Buckingham, Percy, Egremont, Clifford, Grey y Audley. Además, Margarita tenía un as bajo la manga. John Fortescue, reputado jurista y presidente del Tribunal Supremo del Banco del Rey, había conseguido indagar acerca de una centenaria ley aún vigente. La muerte civil
El rey se guardaba la potestad de aplicar este severo castigo a cualquier noble o gran señor sospechoso de ser desleal a la corona. El soberano podía despojar de sus títulos a cualquiera de sus súbditos, dudoso de cometer traición, e incluso eliminar para siempre su título nobiliario y descendencia. Era una medida extrema, sin duda, pero la reina Anjou estaba dispuesta a todo por conservar el poder de su esposo y su pequeño Eduardo, el heredero al trono. El pergamino con el sello real que certificaba la temida muerte civil a los traidores llegó pronto a las casas Salisbury y York. Ricardo de Plantagenet y Richard Neville, desde luego, no esperaban tamaño envite propuesto por Margarita de Anjou. Si la reina deseaba guerra, la tendría. El conde Salisbury llamó a su hijo, el conde Warwick, responsable de la fortaleza de Calais. Warwick regresó inmediatamente a suelo inglés, con un importante contingente de veteranos soldados acuartelados en suelo francés, cuyo campeón era Eduardo, el propio hijo de Ricardo de York. Un adolescente gigante de casi 2 metros de altura, que ya podía vencer en combate a cualquier soldado que se le pusiera delante, por muy veterano que fuera. Los ejércitos se pusieron en marcha. El punto de encuentro de los condenados a la muerte civil sería el castillo de Ludlow, propiedad de Ricardo de York. Salisbury partió desde sus dominios, pero fue sorprendido por las fuerzas leales a Margarita de Anjou, comandadas por James Touchet, también conocido como Lord Audley. 6.000 infantes, 1.200 arqueros y 800 caballeros se apostaron estratégicamente en Blore Heath, punto de paso obligatorio de Salisbury y su mesnada de 3.000 hombres, para llegar hasta reunirse con su aliado, el duque de York. Los exploradores de Salisbury otearon al ingente ejército que los esperaba. Unas fuerzas que triplicaban las comandadas por Richard Neville. El veterano Lord trazó su plan de batalla. La idea era retirarse de la manera más ordenada posible. El objetivo final era unir fuerzas con York y Warwick, y una vez juntos acabar de una vez por todas con la pertinaz Margarita de Anjou. Lord Audley, protector de la reina, puso toda la carne sobre el asador. Incluso trajo al campo de batalla 2 armas mortíferas de reciente creación. 2 terribles cañones que causarían pavor en las filas enemigas. Así sucedió. Las tropas comandadas por Salisbury, ante el atronador sonido y mortandad de los cañones, entraron en pánico y se retiraron de manera desordenada. Los nobles soldados reclutados bajo el estandarte de la reina no lo dudaron. Se lanzaron a su vez como lobos, prestos a masacrar a aquellos pretenciosos soldados que les daban la espalda. Demostrarían su valía y fiereza ensartando al mayor número de enemigos posible. Pero todo fue un ardid. Salisbury sonrió. Ya se habían roto las filas enemigas. Sus hombres se reagruparon y acometieron como una perfecta máquina de guerra contra aquella panda de artesanos aspirantes a soldados, mientras sus propios arqueros asaeteaban a discreción. La masacre fue total.
2000 hombres fieles a Margarita de Anjou perdieron la vida frente a tan solo 500 por parte de Salisbury, que tras salir victorioso en este embate, pudo por fin reagrupar fuerzas con su fiel aliado York, además de su propio hijo Warwick. La batalla de Blore Heath fue todo un fracaso para los intereses reales, sin duda, pero muchos hombres sobrevivieron e hicieron causa común con los ejércitos fieles a Enrique VI. Los emblemas del cisne plateado y los antílopes marcharon hacia Ludlow. Ricardo de York y sus aliados se atrincheraron en la fortaleza, avistando un ejército de dimensiones nunca vistas en el reino inglés. Las fuerzas reales se apostaron a las faldas del castillo de Ludlow. Decenas de cañones asomaron y dispararon salvas sin munición, a modo de aviso. Los tiempos y el arte de la guerra irremediablemente habían cambiado. Un heraldo real traspasó las murallas. Enrique VI tan solo pedía la entrega de York, Salisbury y Warwick. Posteriormente serían juzgados por sus crímenes contra la corona. Los tres prohombres se debatieron entre presentar batalla o rendirse. No podían hacer nada frente a esas endemoniadas máquinas escupidoras de fuego. Finalmente, se impuso una tercera vía tras la deserción en masa de los 600 hombres provenientes de Calais, liderados por Andrew Trollope. Los tres nobles huyeron. York buscó refugio en Irlanda. Salisbury y Warwick volvieron a la misma Calais, acompañados de Eduardo de March, el futuro heredero de York. Habían sido derrotados, sí, pero juraron encontrarse un año después, con más fuerzas y mejor preparados. Desde luego no aceptarían su injusta muerte civil. Sus ilustres casas no podían quedar relegadas de la historia con un simple y torticero edicto. El castillo de Ludlow fue saqueado y Margarita de Anjou se anotó un triunfo tras su fracaso en Blore Heath. York, Salisbury y Warwick ahora eran hombres corrientes. Se acabaron sus títulos nobiliarios. Están muertos civilmente. Pero la guerra de las dos rosas, ni mucho menos, aún ha concluido. York, Salisbury y Warwick se encuentran en sus dominios, reclutando nuevos hombres y preparándose para su inminente contraofensiva. Todo esto lo veremos en el siguiente capítulo.